Muy buenas noches. Nuestro tema es la reforma agraria entre el año 1969 y 1990. La pregunta principal que analizaremos es si el proceso realmente benefició al país o no. La reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes en la historia peruana, ¿no? Porque cambió la distribución de tierras y la relación entre el Estado, los campesinos, los grandes hacendados. Durante la exposición veremos el contexto histórico, los cambios políticos y sociales que produjo y también consecuencias económicas que nos dejó. Para entender la reforma agraria, primero debemos conocer el contexto histórico entre el año 1930 y 1960. La gran mayoría de las tierras agrícolas en nuestro Perú estaban controlados por pequeños grupos de hacendados. A este sistema se le llamaba latifundio. Los campesinos, especialmente indígenas, trabajaban esas tierras en condiciones muy injustas. Muchos no tenían, ¿no? Eh, derechos, pagos precarios y vivían en situaciones de extrema pobreza, ¿no? En esa situación provocó protestas, movilizaciones campesinas que exigían justicia social y acceso a las tierras. En ese sentido, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se decidió aplicar una reforma agraria para cambiar esta estructura de desigualdad. Nuestra postura, ¿no? Es que la reforma agraria fue necesaria social y políticamente porque ayudó a terminar con muchos abusos históricos. Sin embargo, creemos que tuvo serios problemas económicos debido a una mala administración y a una falta de planificación. Es decir, aunque liberó al campesino y transformó la sociedad peruana, económicamente no logró desarrollar de manera eficiente el sector agrícola. De paso a mi compañero. Continuamos con el tema. Aquí sucedió un desmantelamiento de la oligarquía y hubo grandes cambios políticos. El fin de una era. El golpe definitivo al sistema tradicional se dio mediante la expropiación estatal de 9 millones de hectáreas de terrenos agrícolas. Con esta medida, la oligarquía terrateniente perdió su hegemonía política, histórica y sobre todo su influencia política. Aquí el Estado asumió un nuevo rol tras la expropiación. Asumió la dirección completa del sector agrario, promoviendo la creación de nuevas cooperativas agrícolas con la intención de modernizar el campo. Aquí también se creó en esa época el organismo llamado Sinamos, que era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Esta institución facilitó la creación de ligas campesinas en las provincias, permitiendo al trabajador rural ganar voz y voto y sobre todo un reconocimiento como ciudadano con plenos derechos. En el impacto social sucedió la emancipación, la ley de tierras y la migración. Aquí se radicó la explotación, hubo una reforma laboral de las llamadas servidumbres como el pongonaje y el yanaconaje, sistemas donde los campesinos eran obligados a trabajar gratuitamente para el terrateniente. Y aquí se dio una ley, la ley 253, cuya normativa dio un blindaje legal sin precedentes a las tierras de las comunidades indígenas, declarándolas inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pero además hubo un efecto colateral acá, la migración. El, ¿Qué sucedió acá? El campesinado, al no prosperar económicamente en el campo, al trabajar las tierras, dejada por los latifundistas, los terratenientes, provocó un éxodo masivo de la población rural hacia las zonas urbanas, principalmente Lima y las grandes ciudades de la costa. Este fenómeno causó un crecimiento urbano desordenado, caracterizado por la aparición de barriadas y asentamientos humanos.
Sigamos con mi compañero. Bien, el colapso económico y la dependencia alimentaria, ¿no? Se dio al fracaso de las cooperativas, ¿no? El modelo de las cooperativas estatal no funcionó de manera planeada, debido a la alarmante falta de experiencia técnica y a una deficiente administración y una excesiva dependencia de las decisiones del Estado, se suma a una bajísima inversión privada. También tenemos la caída de la productividad, donde fue el lugar de la modernización esperada para que la producción agrícola sufra un grave retroceso, originando problemas de desabastecimiento de alimentos a nivel nacional. También tenemos la crisis reflejada en cifras, ¿no? Lo que es para cubrir el déficit de la productividad interna, ya que el Perú se vio obligado a incrementar drásticamente la importación de alimentos, con lo que debilitó ello la balanza comercial del sector. Las cifras de importaciones agropecuarias expuestas en el guión muestran una curva crítica. Tenemos las importaciones de 1969, que llegó a 77 millones de dólares. También tenemos las importaciones de 1975, que llegó a más de 346 millones de dólares. También tenemos las importaciones del año 1990, que cerca de 500 millones de dólares. Para ello, esto demuestra que en el Perú comenzó a depender cada vez más de los alimentos importados, ya que la producción nacional ya no era no era suficiente para nosotros, ¿no? Estas cifras en realidad reflejan que el debilitamiento del sector agrario y ya muestran por qué muchas personas consideran que la reforma fue un fracaso económico. Ahora doy pase a mi compañero para que dé las conclusiones de nuestro tema. Para concluir, podemos decir que la reforma agraria transformó profundamente la historia del Perú. En el aspecto político y social, fue importante porque terminó con muchos abusos históricos, eliminó el poder de los grandes hacendados y dio una mayor dignidad de derechos, ¿no?, a nuestros campesinos. Además, permitió una mayor inclusión indígena y ciudadana, pero en el aspecto económico tuvo muchos problemas debido a la mala administración, la baja productividad y el aumento de las importaciones. Por eso, la reforma agraria sigue siendo un tema debatido hasta el día de hoy. Algunas lo consideran como una conquista social histórica, mientras que otros lo ven como un fracaso económico. Muchas gracias.